equipo de inteligencia, el más sofisticado que ha llegado al país, que introdujo al país el periodista Guillermo Gómez. Alguien le presenta el proyecto a Abinader. Hugo es el responsable de montarlo. Hablan el proyecto, de dónde va a sacar el dinero. Joel pasa por aquí. Esa es la conversación. Puede estar segura que fue así. Ya no te das cuenta que nadie puede mover 1.200 millones de pesos si no es el presidente de la República, es un gobierno. Entonces, ¿tú crees que a Hugo lo metieron en un gancho? No, él se metió solo. ¿Por qué los abrazos de Danilo con Hipólito? No lo entiendo. ¿Ves cómo yo estoy sacando prácticamente a Abinader del tema? Porque yo creo que el mismo Luis Abinader debe estar sorprendido con las cosas que han pasado a sus espaldas. Por eso termina cuando mueven al ministro de las Fuerzas Armadas. ¿No te das cuenta que el tiempo cuadra exactamente? Es una especulación, parece una película. Sí, yo estoy especulando perfectamente, pero cuadra. Tiene sentido. ¿Cuadra? Cuadra en el tiempo. Cuadra perfectamente. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan y hoy vamos a hacer un contenido que yo creo que para mucha gente será de ayuda a memoria y para otros pues será conocer datos que no estaban dentro de su rango. Es doctor en medicina, intensivista y anestesiólogo, pero sin anestesia, dice lo que tiene que decir el doctor Humberto Salazar. Gracias por estar aquí. Al contrario, hola Colombia, ¿cuánto tiempo? Así es, mucho tiempo. Óyeme, me habías votado. Bueno, espero que este encuentro sirva para afianzar nuestros lazos. Así será. Porque antes nos veíamos mucho cuando yo estaba en Teleradio, entrando y saliendo, ¿verdad? Exactamente. Dios mío, pero qué trampa. Ahora me meto aquí y no salgo. Estoy perdiendo mi vida social. Pero aparte de eso, el tiempo que yo pasé, casi 4 años fuera del país, más todas las vueltas que ha dado la vida. Saludos para Mariela Payano. Claro, a mi querida amiga, sí. No me quiere ya Mariela, pero no importa, yo siempre la voy a querer. Doctor, en estos días hemos visto un reportaje que hizo en los 90 la directa doctora Carmen Inver Brugal, donde estaba entrevistando a Frank Cabral, que para mí era solamente un nombre mitológico. Usted conoció a Frank Cabral, usted vivenció eso en el tiempo de Balaguer, porque usted fue una persona muy cercana a Balaguer. ¿De dónde que empieza esta escuchadera de teléfono? Y si es mito o realidad todo lo que se decía de Frank Cabral, que en ese reportaje que hizo Carmen Inver, yo quedé con la boca abierta. Personaje más señalado como el interceptor por excelencia de las comunicaciones públicas y privadas en Santo Domingo, Frank Cabral Calcaño. Te voy a decir cómo yo conocí a Frank Cabral y lo primero que él me dijo cuando me conoció. Un amigo mutuo me llevó a su casa, una entrada a la casa que era muy particular. Él vive, no sé, o vivía, no sé si todavía vive ahí, en el ensanche Naco. Entonces, al lado de su casa hay una tienda. Entonces usted llegaba ahí, primero la marquesina estaba cerrada. Entonces usted llegaba ahí y se parqueaba en el vehículo. Cuando el vehículo que estaba adentro salía, esa era la señal, sin decirle a nadie nada, sino una forma de hacer las cosas. Usted entraba, se bajaba y él lo estaba esperando. Es decir, había una mecánica para la gente que cruzaba por esa casa, porque... O sea, que no era de que usted llegó y iba a tocar la puerta. Absolutamente ¿Quién no. es el ángel? ¿Qué quiere? No. Él le daba un código. No, más bien, el código era la forma de hacerlo, pero él le daba 1 hora, 10:30 de la mañana. Usted llegaba a la casa de Frank a las 9:40, 9:45, 10:40, 10:45, entonces usted hacía y se parqueaba afuera. Ni siquiera en la calle, en el parqueo de la tienda que está al lado. Alguien toca con autoridad. Era muy difícil subir a mi casa en ese entonces. Tan difícil como subir al DNI. Entonces usted llega ahí, entraba el carro, él lo saludaba como si fuera familia suya y lo ponía en una sala y lo primero que me dijo Frank, cuando mi amigo le dijo, mira quién le traje, él me dijo, sí. Yo lo escucho mucho en algunos canales al doctor. ¿Y en qué medio de comunicación usted estaba para la época? No era en Teleradio América, ni Al Tanto TV, ni Colorvisión. Usted sabe cuáles eran. Mira, yo lo escucho mucho al doctor en muchos de esos canales. Los canales eran, por supuesto, los canales telefónicos.
Me lo dijo así. O sea, él no tenía reparo en admitir en conversaciones Todo que el mundo lo oía. sabía. Los que iban ahí, a esa casa, muchos de ellos, muy conocidos de todos los gobiernos, desde la época de Balaguer hasta hace muy poco tiempo, eran personas vinculadas a organismos de inteligencia, funcionarios públicos, personas que les interesaba saber o enviar mensajes a través de Fran, porque Fran fue una institución en el país que llenó una época en cuanto al tema de escuchas telefónicas. ¿Y de dónde sale Frank Cabral? Si usted sabe algo, si es dominicano, si viene de Sí, algún claro otro que es país, dominicano. cómo él se conecta con el poder. Frank Cabral Calcaño, es el segundo apellido, odontólogo famoso, y Fran... Pero ejercía de odontólogo. Y Fran, no, él no ejercía de odontólogo, o sea, él tenía como especialidad para muchos gobiernos ayudar a la inteligencia del país. Ahora eso casi se pone de moda y se habla mucho. Sin embargo, Fran creo que tenía como característica, y por eso duró tanto tiempo, muy poca gente se enteró de situaciones que se dieron alrededor de Fran, es que era muy leal con quien trabajaba. Era muy leal para los gobiernos porque Fran, creo yo, juzgarlo sin tener mucho conocimiento de todo lo que hacía, porque yo nunca estuve vinculado a ese tema, era un hombre del poder. Y al ser una persona del poder, era utilizado por los que llegaban a los espacios de poder, militares y civiles, presidentes y cualquier otro tipo de funcionario público que tenía bien llegar hasta allí. Y que yo sepa, no lo sé, no tiene o carga bajo sus hombros la historia de chantajes con el uso de la información, que es algo que suena mucho ahora, sobre todo en los corrillos políticos y empresariales. ¿Y para qué escuchaba Fran? Y la pregunta anterior, Humberto, ¿de dónde sale Fran? Yo sé que en tu caso, desde tu papá vinculado a Balaguer, porque fue ya una cosa... Pero mi papá no tenía nada que ver con eso, lo de Balaguer... Pero digo yo que tú eres una persona que conoce vinculado el poder, al poder, toda la vida. Entonces tú debes, no sé si tú sabes de dónde surge la necesidad de un Frank Cabral y cómo él se conecta al poder. Bueno, no solamente un Frank Cabral. La parte que tiene que ver con la inteligencia de un país, se sabe que hay servicios que utilizan lo que es el caso de conversaciones telefónicas, conversaciones en espacios cerrados, lugares en los cuales se podrían tratar asuntos de Estado que sirven a los gobiernos. Incluso, por ejemplo, yo vi a varios funcionarios públicos en varios gobiernos llegar a su oficina, tanto el gobierno del presidente Balaguer como el gobierno del presidente Fernández y el gobierno del presidente Medina. A buscar información. No. Y lo primero que hace un funcionario público cuando llega a una oficina es buscar a un especialista en ese tipo de temas para que le chequee la oficina y ver dónde están los micrófonos. El tema de buscar conversaciones ajenas para lo que es la seguridad del Estado es algo tan viejo como Frank Cabral. Como la construcción del mismo Estado como institución. Pero no hay referencia de alguien antes de Frank Cabral que hacía eso. Que yo sepa, no, pero debe haber. O sea, ¿Y es de aquí de la capital él? Yo no lo sé, o sea, yo no lo conozco en forma tan cercana. Conozco sus actividades. ¿A qué fue que tú fuiste? Sí, se puede saber. Bueno, porque había una situación con una institución del Estado. Tengo un amigo que trabajaba para él. Y entonces ese amigo me dijo, yo necesito que tú veas al doctor, como le dice, porque él quiere hablar contigo de este tema con esta persona, a ver qué pasa, porque hay una situación. Yo en ese momento yo era funcionario del gobierno. Entonces a él le interesa saber cómo se ve eso desde un punto de vista diferente al de él, y sobre todo tú, que eres tan cercano a esa figura que iba para un cargo público y al final llegó. Entonces, la segunda visita fue llevarle a esa persona para que él lo conociera, y yo sencillamente me retiré
a pesar de que él siempre me hacía, cuando lo visité, 2 o 3 veces, no más de ahí, historias de la época del presidente Balaguer, que es mi referencia histórica, por supuesto. Yo tengo 2 o 3 referentes históricos en mi vida política. Uno es el presidente Balaguer, porque con él comencé a hacer carrera política, aunque él me conoció muy pequeñito, porque era amigo de mi padre. Su hermana vivía en la calle Estrelleta en Ciudad Nueva y mi papá en la José Gabriel García. Su hermana... La hermana del presidente Balaguer. Emma, que la adoraba. Balaguer era su hermana. No sé si era Emma o era otra hermana. Yo no había nacido, pero vivía ahí mismo en la calle Estrelleta y posteriormente el Bello Andino también era amigo de mi padre. Mi papá se llamaba Luis Humberto Salazar de Langre. Bello Andino se llamaba Rafael Humberto Bello Andino. Y cada vez que me miraba, me veía, dice, yo era amigo de su papá. Y el presidente Balaguer, las veces que hablé con él, claro, inmediatamente hizo referencia al conocimiento que tenía de mi papá. Entonces, por ese tipo de referencia histórica, los otros 2 que tienen que ver con mi vida política son Jacinto Peinado, que fui el jefe de campaña de Peinado, y también una persona a quien yo admiré muchísimo, y el ingeniero Morales Troncoso. O sea que con los 3 líderes principales del Partido Reformista yo trabajé, sobre todo cuando volví al país después de hacer mi posgrado. Pero a Fran, ese tipo de actividad nunca fue cercana a mí. Pero no solamente es Fran, hay otros personajes que se habla. De hecho, en ese reportaje de Carmen Inver Brugal, ahí menciona el propio Fran Cabral a Guillermo Gómez con unos supuestos equipos que habían traído al país de alta tecnología para escucha. ¿Qué sabe usted de un equipo de inteligencia, el más sofisticado que ha llegado al país, comprado en la compañía Dalton Road de Nueva York, que introdujo al país el periodista Guillermo Gómez y se dedica al espionaje telefónico? Lo usó con Salvador Jorge Blanco y no sabemos dónde están esos equipos ahora, y al gobierno dominicano le interesa ubicar esos equipos. Y la pregunta es, ¿era Guillermo Gómez la competencia de Fran Cabral para la época o en ese reportaje él quiso tirarlo para adelante? No sé, ¿qué tú oíste en ese tiempo? Yo creo que desde el punto de vista de fama y sobre todo de longevidad, Fran Cabral es el que tiene más tiempo en ese tema, que según mi información está retirado porque tiene algunos problemas de salud, o sea, ya no se dedica a ese tipo de temas. Pero no solamente Guillermo Gómez, que todo el mundo de este país sabe que se dedicaba a esa actividad. También hay otras figuras que conocemos, por ejemplo, Pepe Goico. Se dice que Pepe Goico fue el que trajo aquí el equipo Pegasus de los israelíes para escuchar conversaciones telefónicas de los equipos móviles, que se supone que lo que usted habla en un móvil no se debe saber porque eso está en el aire, no en un alambre, que es mucho más fácil. Pues Pepe Goico se dice que también lo hacía. Claudio de los Santos, que no creo que se dedique a eso ya, vive fuera del país, también. ¿Para qué época es Claudio de los Santos? De la época del presidente Balaguer también, pero un poco más hacia acá. ¿Y Guillermo Gómez era cercano a Balaguer para conectar un poco con esa...? En un momento, Guillermo Gómez estuvo en los años 80, era parte del entorno del presidente Balaguer, un visitante asiduo de la casa en la Máximo Gómez 25, hasta que Balaguer lo botó de la casa. Balaguer lo botó de la casa porque con Balaguer no era tan fácil la cosa. Era viejo, pero no tonto. Entonces, él fue acusado. Yo no estaba en la casa ni nada parecido en esa época. Yo era estudiante universitario. Probablemente para esa época vivía en la Argentina, exactamente. Estaba haciendo la residencia médica. Entonces, él lo votó porque a Guillermo Gómez le descubrieron que era un doble agente. Es decir, era un agente de Jorge Blanco en la casa de Balaguer, y Balaguer dijo que no lo dejaran entrar nunca más a la casa y no volvió a entrar. ¿Pero cómo así doble agente? Hablemos del momento histórico, Jorge Blanco Balaguer para esa época. Claro, porque Jorge Blanco era aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. Estaban en el gobierno de Antonio Guzmán, sobre todo a los finales del gobierno de Antonio Guzmán. Entonces una parte de la casa le informó a Balaguer de que Guillermo Gómez, que estaba en la casa de Balaguer y era parte de su entorno y lo acompañaba a muchos lugares,
pues llevaba información desde la casa para lo que iba a ser el candidato contrario al presidente Balaguer en las elecciones de 1982. Entonces, claro, Balaguer ordenó que no lo dejaran entrar a la casa. Balaguer hacía eso, ¿eh? Pero Humberto, Cuando averiguaba algo de alguien y él lo confirmaba, la orden era que no lo dejaran entrar a la casa. no sé si manejaste el dato, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Había aquí tecnología de punta para la época? Porque ¿con qué era que grababa? Eso era muy fácil. En los 90, ¿con qué grababa Eso era muy el fácil. doctor Frank Cabral? ¿Con qué estaba Guillermo Era Gómez muy grabando fácil. a Balaguer? Era mucho más fácil. ¿O era oyendo de oído para contar? No, era mucho más fácil que ahora, porque antes los teléfonos, todavía existen, los teléfonos se comunicaban por alambres. Eran por alambres que estaban en los postes de luz. Estaban unas cajas grandes de las telefónicas en los postes de luz y simplemente había que montar un equipo de gente que iba, interceptaba esos teléfonos, le ponía unos alambres y podía escuchar lo que todo el mundo hablaba. Así de simple. Era así de simple, ahora Por es mucho más ejemplo, complicado. Por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar, que es capturado por eso mismo, porque tuvieron acceso a su comunicación, pero que eso era tecnología de punta para la época. ¿En qué año fue que mataron a Escobar? En 1992. O sea, en el 90, en diciembre del 92. En el 92, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el día de su cumpleaños lo mataron. Entonces fue Medellín. por la vía telefónica que lo ubicaron, ¿verdad? Claro, pero ya había. Y aquí había eso, aquí ya había equipos móviles. Ya había teléfonos móviles en esa época. Mi primer teléfono móvil probablemente fue entre el año 91 y 92. Yo te voy a decir por qué. Porque tú eras rico, tú eras popi, porque el que tenía un móvil en el 92 era muy rico. Yo era médico de una clínica que necesitaba contactar. Era el director de la clínica y necesitaban contactarme todo el tiempo y yo tenía un móvil. Era caro el servicio, eran grandes. Usted pagaba el tiempo de entrada de la llamada, no tenían aplicaciones, por supuesto, eso era el 2008, y entonces usted recibía y rápidamente usted le decía, dime rápido, por favor, que tengo que cortar, que me sale caro. Así es, Humberto, ¿cómo entraba esa tecnología aquí? Por ejemplo, eso que dice Frank Cabral en ese reportaje, ojalá poder poner un poquito, que se supo que Guillermo Gómez entró a unos equipos de alta tecnología americanos. ¿Cómo entraba esa tecnología aquí? Era una época en la cual todavía existe eso, que estamos vinculados a lo que estamos mirando ahora. El caso de ahora es muy grave, aunque no vamos a hablar de eso probablemente. Vamos a hablar de eso, sí, vamos a hablar de pero eso. Es muy grave la situación. Estamos haciendo historia para llegar aquí. Porque lo que sale en la prensa, eso son daños colaterales, hay una situación grave que hay ahí. ¿Qué ocurre? La mayor parte de esos equipos los venden los gobiernos, los desarrollan los gobiernos. Al desarrollarlo los gobiernos, usted tiene que tener el permiso de un gobierno para tener ese tipo de equipos. En el caso de Guillermo Gómez, en el año 92, creo que es esa entrevista, sí. ¿Verdad que sí? Ya había pasado el gobierno de Antonio Guzmán, que fue 78-82, el gobierno de Jorge Blanco fue 82-86, y había llegado otra vez el gobierno de Balaguer 86 al 90, y ya estamos hablando del 91-92, es decir, había la posibilidad y los contactos de conseguir una gran cantidad de equipos para eso. Es más, en Miami, y cualquiera que haya viajado a Miami en esa época lo sabe, que se haya dedicado a esto. Yo conozco a 2 o 3 personas, algunas ya han fallecido, que se dedicaban a eso, a hacerse los James Bond, que eran espías, que sabían. En Miami todavía hay, pero en esa época había tiendas dedicadas para eso, que tú ibas y comprabas lo que querías. Equipos para intersección telefónica, equipos para grabar con bolígrafo las conversaciones. ¿Cómo? Claro que todavía eso existe. ¿En los 90? Sí, en los así, 90. En una así tienda, mismo, deme uno de esos. Así mismo. Como si fuera Batman o James Bond. Así como tú lo oyes. ¿Y ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé porque entre muchas cosas que yo he hecho, yo fui el director médico de una compañía aérea. Se llamaba Transporte Aéreo. ¿A qué se dedicaba esa compañía? A trasladar pacientes de aquí para Estados Unidos y algunos hospitales en el área que estaban graves, contrataban los servicios y yo era el que los acompañaba. Entonces, muchas veces acompañé a los pilotos de este tipo de tiendas. No es que a mí me interese escuchar la conversación de nadie.
sí te voy a decir algo, que aprendí mirándolo. Porque claro, tuve oportunidad de estar en lugares donde había personas que llevaban diariamente una cinta como si fuera Un reporte. Eran cintas, porque ahora es todo mucho más sofisticado. Antes eran cintas magnetofónicas, ¿De qué eran tamaño? casetes, ¿De qué casetes, de los casetes aquellos que se ponían en los carros, Oh, ¿te acuerdas? sí. Eran casetes que llevaban, yo los veía cuando los llevaban. Y cuando alguien me decía, ven a escucharlo, yo, no. ¿Por qué? Porque yo aprendí. Y la vida me dio la razón, que cuando usted se mete de esa forma tan íntima en la vida de los demás, le hace daño desde el punto de vista espiritual. Entonces, en mi caso, siempre me negué a escuchar conversaciones de nadie. Ese no era mi trabajo. Wow, qué profundo, Humberto. Yo hago trabajo. Yo lo pienso, Es no verdad. había compartido eso. Eso te enferma, Yo pienso que es así que te vuelve loco. te enferma. El que se pone a oír conversaciones ajenas se vuelve Pero loco. yo tengo mi vida, yo, y no puedo con la mía. Ahora yo voy a meter en la conversación de otro. No me interesa. ¿Cómo fue el tiempo de Guillermo Gómez en oposición entonces? Porque si Balaguer lo votó de su casa, ¿para qué año fue? En el año, eso fue para la campaña del 82 probablemente. Yo no estaba en esa época. Entonces, hay que decir que Balaguer gobernó todo ese tiempo. Entonces, Guillermo Gómez, ¿cómo estaba? No, Balaguer gobernó todo ese tiempo y quienes recibían información, de quien recibía información, yo no tengo duda. No tengo pruebas, por supuesto, estoy especulando, era de Frank Cabral. Yo no tengo duda que Guillermo Gómez no participó de lo que es, O sea, que estaba en oposición. de lo que es la historia. Guillermo Gómez también es un hombre de poder. Entonces, a mí me dijo mi esposo una vez, cuando tú llegas a un círculo de poder, tú nunca sales. Pero hace mucho que me lo dijo. Y eso es verdad. En mi caso, yo nunca he salido. ¿Por qué? Oposición o gobierno, conozco medio mundo en el área política. Esa es la verdad. O sea, la política ha sido a mí parte de mi vida. Dos cosas. He sido médico y he sido político. Pero en el tema política, como tuve la oportunidad de llegar al círculo de poder más alto y por ahí entré, yo no comencé por la parte de abajo de la política, yo entré por arriba. ¿Con quién entraste, Humberto? Yo entré de la mano, yo entré con el presidente Balaguer cuando fui ya político activo, en el año 1985, cuando volví al país de hacer mi posgrado en el exterior. Pues a fines del 85, principio del 86, yo decidí hacer política en contra del PRD. Ese fue mi leitmotiv. En contra del PRD porque el gobierno de Jorge Blanco había tomado medidas muy difíciles para los que estudiábamos en el exterior, una serie de acuerdos que hizo con el Fondo Monetario Internacional y después se burló, según mi criterio, yendo a Buenos Aires, Argentina, en un avión de Dominicana de Aviación, lleno de un grupo de vagos y gente a gastar dinero en la cara de nosotros, los estudiantes que estábamos ahí, y yo era uno de los estudiantes más antiguos ahí. Entonces, mi primera acción política fue boicotear una cena de Salvador Jorge Blanco en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hiciste para eso? Llamé a mis compañeros que no fueran, porque le iban a regalar $50, una burla, según mi criterio. Yo siempre he sido así. ¿A los estudiantes? Sí, a los que estábamos ahí. Yo siempre he sido así. Siempre he sido muy contestatario en el sentido de que a mí nadie me impone cosas. Creo que lo he demostrado durante todo este tiempo. Y claro, cuando volví al país, dije, ¿quién le puede ganar al PRD? El candidato era Jacobo Magluta, Balaguer, y por supuesto, simplemente tuve que acercarme a Balaguer. Balaguer inmediatamente me envió a una reunión del Frente Nacional de Médicos Reformistas con el doctor Rafael Gotró. Entre Rafael Gotró, el doctor Ramón Tallá, que vive en Nueva York, mi hermano, Diógenes Rodríguez, toda la gente que estaba ahí, pues así ingresé yo a hacer la política. Ya sabemos cómo Balaguer, y tú dices, no tenemos pruebas, pero no tenemos duda, y cómo fue el tema de la escucha con Balaguer. Llega Leonel, tú también estás cerca de Leonel Fernández. ¿Tienes algún testimonio, referencia o alguna sospecha de cómo era el tema de la escucha? Y ya la tecnología va avanzando cada vez más, ¿verdad? ¿Cómo fue el tiempo de Balaguer, de Leonel? En el tiempo de Leonel, todos los gobiernos han escuchas. Pero Humberto, El más grave problema que yo creo que tienen los gobiernos dominicanos es que este es un país muy pequeño
Y como es un país muy pequeño, la gente está muy pendiente, ese es mi criterio, a la vida personal de los políticos y sobre todo los que llegan a la función pública. Yo viví la época de Leonel, del 96 al 2000, desde fuera, porque a mí no me interesó. Me ofrecieron cargos y yo no quise. Por dos razones. Primero, porque iban a decir que me le vendí, porque yo había sido el jefe de campaña de Jacinto Peinado. Jacinto Peinado, se dice, fue traicionado por Balaguer, dicen ellos, dice gente. En mi caso, yo era el administrativo, lo que hacía todo en esa campaña. Y por supuesto, yo tampoco tenía necesidad, porque mi desarrollo profesional estaba en lo que yo estudié, que era la clínica, los pacientes, tratar de llevar un buen servicio a la población en el sector privado. Porque en el sector público trabajé 9 meses nada más como jefe del servicio de anestesia cardíaca del Hospital Gautier, más nada. Después me fui al sector privado totalmente. Y en segundo lugar, que no trabajé para el PLD ni para Leonel. Lo hice al final de la segunda vuelta, porque las elecciones estaban perdidas con Peña Gómez, y Balaguer me mandó a llamar con don Guaroa. Yo fui y por supuesto a Balaguer yo no le iba a decir que no. Entonces por eso fue que yo conocí a la gente del PLD. Pero pagaron la novatada llevándose de muchos chismes, dimes, diretes, decían, no decían, aunque yo creo que el mejor gobierno del PLD fue el primer gobierno de Leonel, yo no tengo duda ninguna. Después ahí perdieron la virginidad y se volvieron locos, después muchos de ellos terminaron locos como cualquier clase, cualquier descripción de la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre que hizo Juan Bosch, que los describió a todos. Humberto, antes, para no seguir, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de política. Estamos en este punto específico para llegar al caso Intran, al caso Aurix, al caso Jochi Gómez. De las cosas que dijo Frank Cabral fue que Guillermo Gómez estuvo preso en ese reportaje. Sí, ¿Estuvo preso por qué? Cuando Guillermo Gómez lo hacen preso, le llevan a la preventiva, los organismos de inteligencia del Estado le dan seguimiento a su esposa, buscando esos equipos. Y los equipos se pierden por Macorís, por San Francisco, donde escondió, no sé, y por ahí nunca se supo. Esos equipos están y lo están buscando, están tratando de ubicarlo. Guillermo Gómez, yo no estoy seguro, habría que chequearlo, pero Guillermo Gómez estuvo preso por una situación de escucha telefónica vinculada con alguien que murió. Eso en los años 91, 92, pero no por mucho tiempo. Y por un tema con la policía, porque volvemos al mismo tema. El que se engancha a escuchar conversaciones ajenas se busca muchos problemas. No tengo ninguna duda de que eso es una industria en el país, que Guillermo Gómez es parte de esa industria. Por eso cuando él habla en su programa, digo, y ahora hay que creerle a este que ha hecho un montón de cosas. Pero él dijo el domingo que no habrá secretos. Y hoy tengo que decirte que no habrá secretos. Todo será conocido. Ahora bien, este ministerio público que tenemos en la República Dominicana pidiendo que Jochi acusara a Hugo Veras. El primero que sabe, que no puede decir lo que sabe, es él. ¿Por qué? Porque primero es una acción ilegal usted ubicar mi teléfono y escuchar lo que yo hablo. En segundo lugar, porque él ha sido socio de muchas situaciones que se han dado en la República Dominicana en décadas. Y él, como Frank Cabral, tampoco puede Frank Cabral hablar todo lo que sabe. Entonces, él no va a decir todo. Se hace mucho dinero con ese trabajo. Entonces, ese es el tercer tema. El tercer tema es que ese tipo de conversación se usa para chantaje, para buscar dinero, para amenazar gente, para controlar personas, incluso conversaciones a sectores complicados del país. ¿O tú no sabías, Colombia, que aquí también le graban las conversaciones a la curia? ¿Qué es? A la curia, a los obispos, a las iglesias. ¿Qué hablan ellos? Sí. Tú no sabes lo que hablan ellos, y yo tampoco, pero ellos sí saben. Saben que hablan por teléfono. Tienen vida privada, tienen vida oculta, qué son, qué hacen. Fíjate lo peligroso de la conversación. A los sacerdotes. A todos. ¿Y a quién le importa eso que haga un sacerdote? A ti y a mí no.
pero los sacerdotes son una parte, sobre todo la conferencia del obispado, del episcopado, Entonces, es una parte política sumamente importante cuando para hacen este esos país. sermones de las 7 palabras, las cartas de los obispos, ¿ves? ¿puede ser dirigido y controlado? Totalmente. ¿O suelto aquello que te oí? Totalmente. Ay, Dios mío, no me quiero ¿Ves? imaginar eso. ¿Ves? O sea, ¿y el empresariado? Esta no es el país de 5 familias, ahora son 7. 5 familias de la oligarquía. ¿Cuáles que manejan... son esas 7 familias que yo siempre he querido saber? No, yo te voy a dar los son? apellidos. No, yo te voy a dar Los los apellidos. Vicini, No. los Bonetti, Eso lo dices tú. los Rizek, los... Eso ¿cómo lo se dices llaman tú. de Punta Cana? Los Rainieri. ¿Me faltan? Sí, te faltan Los del cacao. Te Son faltan esos, 2 o los 3. Rizek. Los Los Perelló. Grullón, Sigo. Los Perelló. Mira. ¿Cuál más? Bueno, perfecto. Este no es el país de eso. Este es el país donde la riqueza se ha democratizado. Yo recuerdo a una conferencia que vino un expresidente de Colombia, que yo acompañé a don Carlos, a Santiago. Y cuando yo entré a Santiago, yo había ido muchas veces a Santiago. O sea, como encargado de campañas nacionales, a mí me tocó ir un montón de veces a Santiago. Ya no voy porque tengo miedo a morir en la autopista Duarte. Ahí cualquiera se mata, el que camina por ahí. ¿Por qué? ¿Tú vas mucho a San Juan? No voy tanto. Porque las carreteras dominicanas son las más peligrosas del mundo. ¿Por qué, Humberto? Porque nosotros no tenemos orden para nada y a los problemas principales siempre le damos largas, no importa. Aquí los dueños de las carreteras son los choferes de patanas, que ahora tienen incluso representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, y usted y yo no lo tenemos. Ese es un tema sensible para mí porque yo perdí un hermano. Le estoy diciendo. Mi segundo hermano, así que no vamos a tocar ese tema. Porque No, me es quiero un tema descomponer, complicado. Muy complicado. Perfecto. Entonces estamos en el punto de que se ha democratizado la riqueza. Entonces ahora cualquiera es rico. Y si usted ve la declaración jurada de los senadores y diputados, verá una cantidad de multimillonarios ahí. Mira, entonces, ¿qué pasa? Y el Victoria Yep, que tiene más cuartos que Luis Abinader. 3.900 millones de ¿Y de pesos. qué es lo que él hace? Yo no sé. Pues eso es mucho dinero. Saludos, don Googléalo. Saludos. Googléalo. Tú al tanto TV, lo que sea que usted anuncie, cogemos anuncios. Es más, ahora Yo sabía que ese hombre tenía tanto ahora dinero. no hay ni siquiera hay que googlearlo. Ahora simplemente con la inteligencia artificial usted habla y ese lo dice todo. Pues yo voy a preguntar. Todo, pregunte. Mire, entonces, ¿qué ocurre? Eso, que es la democratización de la riqueza, al mismo tiempo democratiza la intersección de comunicaciones. ¿Por qué? Hablamos de los obispos, ¿verdad? De la iglesia. Pero Humberto, y los empresarios. Pero ahora se oye más o menos que antes. Mucho más. Ahora no es una sola gente que oye. No, mucho más. Antes oía a Fran, Guillermo, Claro. Claudio. Y ya, ahora Y ya. te hago Después lo de Pepe comenzó con Hipólito. esa pregunta te hago. Eso la gente normal y común no lo sabía. ¿Cómo es que se vuelve un relajo el tema de Pegasus y que Pepe Goico y que eso lo supo todo el mundo? Por lo menos se dijo, supuestamente alegadamente. O sea, ¿cómo es que eso del 2000 al 2004 se vuelve un relajo? Porque era un rumor. Antes del 2000 era un rumor. Yo viví cuando llevaban las cintas, yo sé quién la llevaba, pero ¿Y a quién era se la- un y a quién se la rumor. llevaban? No lo puedo decir porque murió. Entonces, todos los candidatos con que yo trabajé de cualquier cosa recibían cintas. Entonces, usted hacía así y dice, pero por Dios, ¿y qué es lo que pasa? Porque ahora todo el mundo se jacta de hacerlo. Porque también se democratizó la escucha telefónica. Lo que pasa es que la escucha telefónica ahora se ha dividido entre los que son muy artesanales y los que tienen altísima tecnología. Y de que unos generales, que ellos oyen, varios ¿Usted generales. ve? Exactamente. Entonces, los que tienen muy alta tecnología son capaces de decodificar los teléfonos móviles, que es lo más difícil, con un sistema que primero desarrolló el Servicio de Inteligencia de Israel, el llamado Pegasus. El sistema de espionaje Pegasus ha sido utilizado en España para pinchar los teléfonos de los líderes independentistas. Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará. Que es un sistema con el cual identifican el móvil que quieren escuchar y antes tenían que ponerse cerca de donde estaban. Ya no. Ahora simplemente lo identifican en el aire porque son conversaciones que van por el aire, es mucho más difícil. Entonces ese Pegasus con
estando en el gobierno, Pepe Goico puede traerlo oficialmente, porque supuestamente Israel solo le vende y de ahí, a los gobiernos. Y ahí vamos a conectar el contrato de Aubrich con el Ministerio de a Defensa. Los gobiernos. Porque entonces él estaba en el gobierno. A los gobiernos. Usted no ve que Israel es capaz de infiltrar a Hezbollah con altísima tecnología y estallarle en la cara a ellos todos los Viper que tenían. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen la información. ¿Cómo son capaces de matar a Nasrallah, el jefe de Hezbollah, con un vuelo de un avión que lanza una bomba de penetración hasta debajo de la tierra? ¿Por qué? Porque es capaz de tener la información a través de, no importa que ya no tengan móviles. Entonces aquí, con esta información, no te tiran un cohete, sino que te extorsionan y te manejan. Totalmente. Pero bien pudieran hacer lo otro también. Totalmente, claro. Humberto, hay una guerra de esos. Hay gente que sabe, gente que no sabe. El problema es que el Estado se dedique a eso de una forma organizada. Eso es lo grave de la República Dominicana. Entonces, ahora aterrizamos aquí. ¿Qué tenemos con el contrato de Transcor Latam con el Intrant? ¿Qué tenemos con Aubrich, con el Ministerio de Defensa? ¿Y qué tenemos con la información que maneja Decolor de todas nuestras licencias de conducir, haciendo un triángulo perfecto de manejo de información? ¿Cuál es ese peligro en manos de una sola persona? Mira, la República Dominicana lamentablemente ha caído en una vorágine de información y desinformación que en mi caso yo nunca pensé que íbamos a llegar ahí en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que es donde comienza el tema. Cuéntame. O sea, esto no es ahora, de que hace 4 años, en la pandemia, no. Es donde comienza el tema. Pero tú no crees que Jochi es muy joven. Yo estoy sorprendida, digo supuesta y alegadamente, porque hasta que lo condene un tribunal hay que presumir su inocencia. Lo veo tan joven, ¿cómo es esto? Porque tú me dices que el papá, que tiene los años, tengo contrato, tengo esto, ¿cómo se arma, cómo se vuelve una estructura tan fuerte? En el 2012, ¿hace cuántos años de eso, verdad? 2012 al 2024, ¿cuánto hace de eso? 12 años. Al 22-10, 2 más 12 años. 12 años, Jochi Gómez cayó preso. ¿Tú no te acuerdas? En esta segunda ocasión, el arresto a Canaán Gómez, mejor conocido como Jochi, es por una denuncia de la señora Regina Isabel Río Herrera por supuestamente hackear su cuenta de correo electrónico. Cayó preso y incluso lo mandaron a Najayo. Pues yo no me acuerdo ese ¿Por chip. qué? Porque hackeó una cantidad de correos electrónicos. Inclusive publicó los correos electrónicos de la que era vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. ¿Eso está publicado? ¿Cómo se tratan de dañarnos nuestras imágenes y de nuestra familia? Como si fuéramos espías, como si fuéramos que cogemos email y tal. Yo enfrento de frente, dando mi cara, al presidente de la República, a Danilo Medina, a Margarita. ¿Por qué no tienen que explicar de dónde han sacado su fortuna? Él lo publicó. Eso andaba rodando por todos los lados. Hay que buscarlo. ¿Y qué decía? Eso, ¿Hablaba de Chayán? No, eso surgió después. Pero no hay duda de que Jochi Gómez ya estaba hace tiempo. ¿Él es un genio tecnológico o se crió viendo eso? Se crió mirando eso. Se crió todo el tiempo mirando ese tipo de actividad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sale? Yo no recuerdo eso. ¿Cómo él sale de la cárcel? ¿En qué quedó eso? No, seguro ese caso se desestimó o se cayó. Porque entonces, Humberto, igual que lo que cuenta el reportaje que nos convoca hoy, a Frank Cabral siempre lo dejaban ir. O sea, se acusaba, se procesaba, pero nunca caía preso. Entonces, tú ves por qué yo afirmo aquí tan categóricamente que no es verdad que Guillermo Gómez va a decir todo lo que sabe. Es por eso, no puede decirlo. No puede decirlo porque implica una gran cantidad de personas. Ahora, a mí me pareció tan extraño el tema de Hugo Veras, Intran, la falsificación de una empresa que tiene su base en Tennessee, Estados Unidos, la carta incluso que envió el Departamento de Comercio del estado de Tennessee a la República Dominicana, diciéndole a Intran que esa empresa no tenía permiso para usar su logo ni su nombre y que eso siguiera. ¿Por qué? Porque en mi caso
yo he sido un hombre de poder, yo sé cómo funcionan las cosas. O sea, cuando yo era muy joven, qué sé yo, en el año 86 ya yo andaba, ya hace de eso, 96, 2006, casi 40 años, ya yo andaba por los pasillos del Palacio Nacional, mirando cómo sucedían las cosas. Cuando Balaguer llegó al poder en el año 86, ya yo estaba ahí. Entonces, yo he participado no sé cuántas asunciones de gobierno de 16 de agosto, yo sé cómo funcionan las cosas, cómo funciona el poder. Me parecía tan rara la historia de que primero Hugo Veras, un individuo sin ningún tipo de experiencia política, ni aval, ni protección política tampoco. Porque la política tú tienes que tener agentes protectores. ¿Qué significa también. protección política? Protección política, tú tienes agentes, personas que tú has trabajado con ellos, tienes una relación muy cercana con ellos que te protegen en un momento determinado. Él no tiene eso porque nunca fue un político militante. Entonces, los militantes no políticos. lo protege nadie. O sea, quien lo nombró, con quien él llegó al PRM, nadie responde por él. Nadie responde por él. Pobrecito. Nadie responde, pero él se metió solo en ese lío, que quede claro. Cuando yo vi, digo, pero hubo manejando un contrato de, ¿tú sabes cuántos son 1.300 millones de pesos? Es mucho dinero, ¿verdad? 1.300 millones de pesos de un contrato de informática. O sea, de un contrato... No fue una carretera que se hizo. No. Punta Catalina costó... Ya me entendiste. Claro. ¿Verdad? 1.300... Porque Punta Catalina eran 2.000 y pico de millones, aunque después subió a 3.000, pero es una planta. 1.300 millones de pesos de informática, es decir, de software que no se ve. No, y también y de hardware, lo único que tú ves de eso son los semáforos. Las 3 lucecitas. Más nada, tú no ves nada. Lo otro no se ve. Digo, pero es que esto no es posible que él esté solo en esto. Imposible. ¿Y quién estaba con Hugo? Entonces, vincularon ahí mismo el tema Jochi Gómez. Digo yo, bueno, ahora tiene un poquito más, pero eso hace un año que estamos en eso no es de ahora. Y claro, usted hace así, en mi caso, que siempre me interesan esos temas, digo yo, lo guardo en mi memoria de cerebral, lo dejo ahí hasta que estalla ahora otra vez. ¿Por qué estalla? Hay 3 hechos que se producen que para mí son muy llamativos. En primer lugar, Jenny Berenice Reynoso, que no aparece en el caso, quien va es Wilson Camacho. Primer caso mediático de esos de alto nivel donde Jenny Berenice no va y depone en el tribunal. Es verdad. Es así, ¿verdad? ¿Y por qué? Ellos siempre están como en pareja. Bueno, perfecto. Ahora estoy especulando, es un tema de racionalidad. Con Jenny Berenice Reynoso, el presidente Abinader cometió un error que no lo comete un presidente, nunca lo cometió el presidente Balaguer. Balaguer a nadie le decía para dónde iba ni a quién iba a quitar. Eso salía los domingos en la tarde muchas veces cuando todo el mundo estaba comiendo helado o en la playa. Eso era lo que hacía Balaguer. En la tarde, en la noche, hacía y firmaba los decretos. Usted no telegrafía los nombramientos. Tú sabes y yo sé, y lo sabe el país, que Jenny Berenice no va a ser la Procuradora General de la República. Porque si hubiera sido la candidata a la Procuraduría General de la República, estuviera en este momento activa ahí, aunque sea provisional. Abinader, el 16 de agosto, le pidió a Miriam Germán que se quedara un tiempo más. ¿Por qué? Para pasar la reforma constitucional y entonces presentar su Procurador General de la República. ¿Que va a ser Subero Isa? Yo no sé quién va a ser. Dicen. Pero estoy seguro. ¿Pero por qué Jenny no? Yo no lo sé, eso lo saben ellos. Pero si tú estás esperando el cargo, tienes 4 años dándole funda a todo el mundo, dando la cara y has hecho un buen trabajo. Ella ha hecho un buen trabajo. Yo he leído la mayor parte de los expedientes, por curiosidad periodística, si se quiere, ¿verdad? El expediente del caso Intran tiene 304 páginas y yo lo leí entero en un fin de semana. Y son expedientes hechos con mucha minuciosidad. También el expediente del caso Calamar, también lo leí completo. Sin y embargo, lo ves, y yo sé que ahí está la mano de mucha gente joven, seria y no comprometida con nadie en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en ese trabajo excelente, en ese expediente se cometió un error, citando a José Ignacio Paliza,
del Ministerio Administrativo cuando es Joel Santos, del ministro de la Presidencia, en ese momento, que hace el petitorio de los fondos del IDAC al Intran. No fue José Ignacio Paliza. Lo que ocurre... Y Paliza mandó una carta que no le han respondido. Pues no le van a responder y te voy a decir por qué. Ajá. Pero dime por qué. Me está desviando, pero te lo voy a decir. Te voy a decir por qué. Porque Paliza no tiene razón y él sabe que no tiene razón. Todo el que ha estado en Palacio sabe que, visto de frente del Palacio Nacional, en el segundo piso, hacia el ala derecha, en la misma esquina, está el despacho del presidente de la República. Al lado está el despacho del ministro de la Presidencia. Y al lado está el despacho del ministro administrativo de la Presidencia, que no es ministro, no es ministro. Pero aquí le dice ministro, perfecto. Entonces, el presidente es el único que puede ordenar esa cantidad de dinero. O sea, es Luis Abinader que ordena esa cantidad de dinero y en el expediente está la carta. O sea, no estoy especulando nada ahora porque en el expediente está la carta. ¿Pero por qué mencionan a Paliza? Sigo. Y fue Joel. Sigo. Joel Santos es el ejecutivo del presidente, pero el del dinero es el administrativo. El secretario de la Presidencia no maneja dinero. Es el administrativo que tiene que trabajar con el dinero. Pero no firmó eso. O sea, ¿de dónde sale eso en el expediente? Pero al fin y al cabo, quien manda a pedir el dinero es el número uno. Totalmente. Y entonces, totalmente. ¿Cómo tú vinculas? Cuando tú decías ahorita que Hugo no podía manejar esa cantidad de dinero, ¿qué lectura le das a eso? En el mes de febrero del año 2023, el Intran hace una actividad que es un foro internacional de movilidad. El que habla en ese foro, principios de febrero, antes de todo esto, antes del dinero, de la licitación y todo, ahí mismo, más o menos una semana, 10 días antes. El orador principal, eso está en la prensa, el orador principal de ese foro es Luis Abinader. Y hablando en ese foro, Luis Abinader anuncia que va a haber un proyecto que costará 1.200, esas son palabras de él, 1.200 millones de pesos para la red de semáforos. Él dice semáforo, pero son semáforos en todo el Gran Santo Domingo. Entonces es un proyecto de la Presidencia de la República. ¿No te das cuenta que nadie puede mover 1.200 millones de pesos si no es el presidente de la República, es un gobierno? Humberto, pero a todo esto, no estamos locos. Este dinero es solo para el Gran Santo Domingo. Eso es lo que dice él en esa actividad. O sea, no es ni siquiera para el país entero. No, para el Gran Santo Domingo. Entonces, ¿qué ocurre? Semáforos inteligentes, dice él. Entonces, ese foro es como la espoleta que estalla todo lo otro que se deriva de allá. Yo que he sido funcionario público, yo me imagino la conversación. Hugo va con el proyecto, o al revés, alguien le presenta el proyecto a Abinader. Hugo es el responsable de montarlo, hablan el proyecto, de dónde va a sacar el dinero. Joel pasa por aquí. Esa es la conversación. Puede estar segura que fue así. Entonces, ¿tú crees que a Hugo lo metieron en un gancho? No, él se metió solo. Consígueme 1.200 millones, esto cuesta tanto, hay que buscar este dinero. ¿Por qué van a gritar? Pero perdóname, Humberto, sin ánimo de defender a Hugo. Si yo, yo no tengo que acusar de defender a nadie. Pero si yo en el Intran tengo un proyecto que cuesta 1.000 millones de pesos y yo no lo tengo y tú me lo buscas, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Porque yo no lo tengo. Totalmente. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Por qué tú dices que lo dejan solo ahora? Totalmente. Yo te voy a explicar ahora lo que creo. Entonces hace así y buscan el IDAC. Solamente el IDAC o la Comisión Aeroportuaria puede tener un dinero así porque ellos trabajan como si fuera un colmado. El IDAC recibe dinero de lo que aportan las líneas aéreas cuando usan el cielo dominicano, en la Comisión Aeroportuaria de los aeropuertos. Entonces, ese tenía el dinero. Héctor Porchela, que era el director, yo estoy seguro, lo llamaron entre Joel y el mismo Paliza. Probablemente hacen, búsqueme ese dinero, pero es una orden, ¿no?, del presidente, tiene que buscarla. Ahora, ni Joel, ni el presidente, ni Paliza, ni Porchela tiene que ver con la licitación. La parte operativa de ese proyecto cae en el Intran y esa es la culpa de Hugo. Que Hugo era el responsable de manejar esa licitación.
Y para manejar esa licitación se buscó a una figura manchada en el país. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Pero te voy a decir de dónde sale. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale entonces el papel de Hochi en ese lío? ¿O que viene de atrás? Que viene de atrás porque Hochi, a través de Aurix, tenía tenía, no sé si ya porque no era un contrato tampoco. También lo leí. Es un acuerdo de colaboración con los organismos de defensa del país. No es un contrato, pero aparte de eso, un acuerdo de colaboración firmado en julio, después de las elecciones, 3 semanas antes probablemente no, tiene fecha cierta, lo que pasa es que no la recuerdo, es después de las elecciones, después que se pierden las elecciones, firma un contrato con el Intran y su directora también de colaboración para los semáforos. Eso viene de antes. Eso de antes de Hugo. Que con Francesca. Con Claudia, exactamente. Con Claudia Francesca de los Santos, exactamente. Un acuerdo de colaboración. Pero que ese acuerdo de colaboración. Perdóname, Claudia Francesca es hija del que tú mencionaste ahorita. De Claudio, sí. Amiga mía, la conozco desde chiquita. O sea, Claudio es el mismo que escucha también. Ya no, él no está en eso. O escuchaba, exacto, según se dice, ¿verdad? Entonces, a ver. Según se dice, según se dice. Entonces, por si acaso. Entonces, Hochi Gómez, que es hijo de Guillermo. Que también escucha. Que según se dice que escucha. Y Claudia, los dos hacen un acuerdo. Eso es pura casualidad. Vamos a hacer el timeline ahora. Ajá. En junio. Estamos en el Intran 2024, ¿verdad? Vámonos al Intran 2020. Junio de 2020, 3 semanas antes de las elecciones. Firman un acuerdo de colaboración. El ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen, con Aurix. Y firman, el documento está, firman con un acuerdo de colaboración de que no habla de dinero, ni de contrato, ni de equipo, ni de nada. Es como un permiso que da el Ministerio de Defensa. Para operar. Para operar, exactamente. Pero Esa es la palabra exacta. Un momentito, para que no se me vaya. Ajá. Paz llega julio, 5 de julio, pierde las elecciones del PLD y alrededor del 15 de julio, entonces el Intran firma un acuerdo de colaboración entre Claudia Francesca de los Santos y Aurix, que es lo que firman, que donde el Intran también en ese acuerdo de colaboración permite y le da permiso a Hochi Gómez de que intervenga desde el punto de vista operativo en la red de semáforos. Pero compra y contrataciones de esa época no acepta ese acuerdo, ese contrato, ¿no es así? No, es que no había contrato. Un momentito, no, es que no había un tema económico en ninguno de los dos. ¿Pero qué fue lo que yo leí? Que compra y contrataciones no aceptó eso para la época. No. Cuando cambia el gobierno, alrededor del mes de... El gobierno asume en agosto, ¿verdad? Octubre, emite compras y contrataciones. No es compras y contrataciones, se emite el director del Intran de esa época, el primer director del Intran de la época del gobierno de Luis Abinader, una carta donde deja sin efecto el acuerdo de colaboración con Hochi Gómez. Entonces, entonces vuelve y se reintroduce. Tú ese dato no lo tenía. Cuando viene Hugo, vuelve Todo otra vez. Todos esos son documentos que están. Entonces vuelve otra vez este muchacho Hochi, ya no con Aurix, sino con esa Transcorlatán que ellos hacen. Exactamente. Por eso tú decías, eso viene de atrás. Exactamente. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿pero de dónde? ¿Por qué viene de atrás? Lo primero es que yo estoy segurísimo, porque la conozco. Claudia Francesca es una funcionaria leal y totalmente limpia, una mujer que está acostumbrada a manejar el poder, toda la vida en eso. Fue viceministra de Obras Públicas históricas, no sé cuántos años, ella sabe que no puede firmar cosas. Pero para mí hubo una orden para que ella firmara desde el Intran ese acuerdo de colaboración en el gobierno anterior. Entonces, perdóname algo. Sí. ¿Cómo es que Hochi Gómez, hijo de Guillermo Gómez, que venimos trayéndolo desde los 80, que estaba con Salvador Jorge Blanco, que son gente
de la oposición, vamos a decir, consiguen el gobierno de Danilo una firma de acuerdo para operar con Aurix en Ministerio de Defensa y una intención, se dio, no sé, en el caso del Intran con Aurix para la época en un gobierno, vamos a decir, donde ellos son oposición. Lo que ocurre es que eso no ocurrió probablemente en los meses de junio y julio del 2020. El acuerdo de colaboración, la forma de integrar a Jochi Gómez al Ministerio de las Fuerzas Armadas no puede ser efectiva si no cuenta con la orden presidencial. Yo no tengo ninguna duda, conozco el poder, yo no viví en el país. Eso me da a mí la oportunidad de hablar con gente que sí estaba y no prejuiciarme. Yo no tengo ninguna duda de que Danilo Medina fue el que ordenó que le dieran ingreso a Jochi Gómez a el sistema de inteligencia del gobierno. Yo no tengo duda. Déjame preguntarte algo. Partiendo del control que tú decías que se tiene cuando tú escuchas, ¿tenía Danilo miedo de algo que sabían, que oyeron? ¿O cuál era la justificación para que ya en transición se le diera un contrato o un acuerdo de colaboración de esa naturaleza a personas que todo es, pero el Guillermo Gómez se pasó todos esos años, el desgobierno del PLD? El presidente Danilo Medina le pide al pueblo dominicano que lo respalde buscando reelección. Y a Leonel Fernández, ese corrupto y abusador, todavía presidente del PLD, le dijo cínico y también le dijo chismoso. El desgobierno del PLD. ¿Y cómo es que Danilo? Ese es el final de la historia. Yo quisiera irme un poco más hacia atrás. Yo recuerdo en el año 2020, mes de febrero probablemente, o marzo. No, el primer caso de COVID, y tengo que ir al COVID, se declaró aquí a principios de marzo. Yo estaba en el país, que me habían llamado por el mismo tema del COVID y prácticamente salí corriendo de nuevo a irme a Asia, donde yo vivía. Y más o menos un mes, un medio y medio después, hicieron una actividad en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en algo que llaman C5I. A esa actividad, yo lo vi por televisión, está en cualquier red, la pueden buscar. A esa actividad asistió el presidente de la República, el ministro o ministra de Salud, creo que era Tati, no recuerdo quién era el ministro de Salud en esa época, y los funcionarios del país. ¿Era Cárdenas? No, Sánchez Cárdenas. No, Sánchez Cárdenas, claro, la pandemia. Fíjate que yo de esa época no recuerdo mucho, por lo menos no ubico mucho a los funcionarios. Ahí presentaron un centro de inteligencia para el COVID. Pero eso no era para el COVID. Ese era un centro de inteligencia de control poblacional que tiene que ver con la seguridad del Estado. Entonces, creo y estoy prácticamente seguro que Jochi Gómez participó en eso. ¿Por qué? Porque hablan de drones en la frontera y de drones en la capital y de drones en cualquier lado. ¿De qué se habla ahora? De drones, ¿verdad? Hablan incluso de intersección telefónica y manejo de lo que es la inteligencia del Estado a través de los semáforos, cosa que se puede hacer tranquilamente, porque donde yo vivía lo hacen, con cámaras en todas partes. Corea del Sur es un país que se caracteriza por eso, pero Corea del Sur es un país que está en guerra. Todavía no ha firmado un tratado de paz con Corea del Norte. Entonces, claro, un control poblacional total. ¿Por qué el Estado no hace eso y tiene que auxiliarse de un tercero? ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el peligro de ese tema? El peligro de ese tema es que quien tiene acceso a ese tipo de información, y como la información, todo el mundo dice, es poder. Para mí, ese proyecto duró 2 o 3 años, comprando equipos del sector privado para el sector público, cruzando información de un lado a otro, y es parte de lo que caracteriza el que tiene el poder absoluto. El que tiene el poder absoluto piensa que puede hacer lo que quiere con cualquier cosa y que eso no va a terminar. Y por eso han pasado tantas cosas después que él
gobierno del presidente Medina salió del poder. ¿Qué hacía Jochi Gómez metido en ese gobierno cuando su característica política principal es ser enemigo del PLD y todos los PLDistas? Ahí están los programas de su papá. No, una figura principal en el área de inteligencia de un gobierno así. ¿Por qué eso ocurre en junio? Porque ya habían pasado las elecciones municipales, se acercaban las presidenciales, es lo que yo especulo. Que estaban perdidas, ya se sabía. Exactamente, entonces, ¿qué hacen? Vamos a intentar salvar el proyecto. Ese proyecto incluso que tiene su sede ahí, Aurix, en la Gustavo Mañán Ricard, tiene los sellos, o lo tenía, de las Fuerzas Armadas, de la Marina y del Ejército. Perdóname, a ver si te entiendo. Quiere transferir el poder militar o de inteligencia del gobierno de Danilo, como sabía que se iban del gobierno, por Aurix, lo que ya estaban construyendo en el C5I. Totalmente. Mira, yo no había no llegado a esa solamente el conclusión. C5I, pero sino todo el sistema de inteligencia no para vamos, controlar ¿verdad? el país. Como no vamos. Como no vamos, esto es una Agárrame eso ahí, protección. agárrame Una eso ahí. protección. ¿Pero qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? Este análisis, Colombia. señores, este análisis que me está trayendo Humberto Salazar, Colombia. me está dejando mareada. Colombia, ¿qué ocurre? Pero te va a marear ahora. Búscale por favor algo para que Una se le quite el cosita. mareo. Pero perdóname. Tú tienes un médico aquí que sabe de eso, no te preocupes. Pero perdóname, Humberto, perdóname, que me volaste la cabeza. ¿Por qué buscar a Jochi? Es Jochi la mano más segura. Mira, yo me voy, como yo sé que me voy, yo le daría eso a mi mejor amigo. Sigo. Sí, o a mi comadre, agárreme ahí, Perfecto. comadre. Pero a Jochi no. A mi comadre, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Se pierden las elecciones. Yo me imagino, esto es una continuidad. Se pierden las elecciones. Hay un cambio de gobierno. ¿Quién es el ministro de las Fuerzas Armadas? Paulino Sen. No. Cuando entra el gobierno es Carlos Díaz Morfa. Exacto. Mi amigo mío. ¿De qué grupo es el ministro de las Fuerzas Armadas? En el PRM. ¿De qué grupo? Del grupo de Hipólito Mejía. Mejor ¿verdad? amigo de Danilo. ¿Ves? Como el cuadro ahí comienza. ¿Tú sabes el problema de los médicos? Pues está muy... Oye. Oye, yo dije aquí al inicio que este hombre es anestesiólogo y dice las cosas sin anestesia. Oye el problema de los Tú médicos. estás muy profundo. ¿Qué Oye, tú estás comiendo, Humberto? No, es un tema de entrenamiento. Oye lo que hacemos los médicos. La gente no entiende por qué los médicos somos buenos investigando cosas. Porque nosotros somos detectives de las enfermedades. Mira, tú llegas donde mí y yo como médico clínico lo primero que te pregunto es Colombia, nombre, edad, dónde tú vives. Tu papá de que murió está vivo, tu mamá está vivo de que murió, tiene hijos, te embarazaste, te operaron. Eso se llama anamnesis clínica. Te hago una historia clínica para hacer lo siguiente. Inmediatamente tú me hablas de ese tipo de cosas, ya yo comienzo a pensar en enfermedades. Y Después de ahí, el maestro Arias te diría, ¿cómo está usted evacuando? ¿ves? Después de ahí, mira, después de ahí, para yo confirmar lo que sospecho, lo que te mando a hacer una batería de análisis clínico. Tú estás insinuando hemograma, no que sé las qué cosa. relaciones No estoy insinuando, yo estoy seguro que eso pasó. Entonces, pero déjame acabar de decirlo. Humberto Salazar está seguro que las amistades así, mire, que eran con pinche así, de Hipólito y de dieron una continuidad al proyecto. Por eso termina cuando mueven al ministro de las Fuerzas Armadas. ¿No te das cuenta que el tiempo cuadra exactamente? ¿Cuándo mueven al ministro de las Fuerzas Armadas? Entonces, ahora el que 16 de entra Onofre, agosto. Ahora que entró Onofre, cortó eso. Ahí mismo, tiene que cortarlo porque lo van a dominar con ese sistema el nuevo ministro de las Fuerzas Armadas, entiéndelo. Eso se ve de lejos. Es una especulación, parece una película. Sí, yo estoy especulando perfectamente, pero cuadra. Tiene sentido. ¿Cuadra? Cuadra en el tiempo. Cuadra perfectamente. Una película, yo puedo hacer una película, escribir un libro, y es ciencia ficción. Díganle que estoy inventando, yo lo acepto, pero cuadra, ¿verdad? Cuadra. Mira, ¿Y a quién respondía Jochi Gómez en esa ecuación? ¿A Danilo, a Hipólito, a él mismo? A Hipólito y a Danilo. Y a él mismo que maneja información. Entonces, ¿por qué una de las personas que dice que es el operativo de Gómez, que no recuerdo el nombre, se pone Alexis Jiménez. Ese mismo, se pone a tratar temas personales de empresarios dominicanos en Twitter? No, él trató de todo, Alexia. Pero Hasta yo ¿sabes salí por una qué? vez con una No de colocacioncita, una pendejada como de 50,000 pesos. No de todo. Porque hasta las colocaciones de los anuncios lo ponía aquí. Sí, pero en el caso tuyo, ese es tu trabajo.
Eso no es un pecado. Yo salí ahí en el estudio. Pero eso no es un pecado. Eso Claro no es que un pecado. Y yo no vendo helado, yo vendo publicidad. Exactamente. Y me levanto a las 4 de la mañana. Exactamente. Y me acuesto a las 12 de la noche. Tú lo que haces es trabajar. Trabajando. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y por qué deja caer una desinformación o lo que sea? Yo no sé si es verdad o mentira. De una de las principales familias más ricas del país. ¿Por qué? Porque eso no sirve. La vi, ¿cuál fue? Porque eso sirve. No voy a decir el apellido. Sí, porque eso búscame ahí en sirve. el Twitter de Aquiles, porque ¿a eso qué familia sirve. fue que le tiró? Que este hombre le tiene miedo a los apellidos. No, pero yo sé. Porque mis hijos tienen un apellido de eso y yo sé lo que son. Entonces no puedo. Mire, entonces hace así y menciona ¿verdad? Pero eso es una advertencia a los demás. Diciéndole, mira, yo tengo cosas tuyas también, pero un y tuya, y tuya. Es verdad que la vez que Jochi Gómez fue a la Procuraduría o lo apresaron, allá para el 2012, de que unos empresarios que habían filmado, ¿tú sabes ese cuento? Y de que fueron después uno a uno a la Procuraduría a quitar la querella. Claro. Porque lo tenía agarrado por ahí. Totalmente. Porque si tú, pero oye lo grave. ¿Y qué es lo que hacen esos empresarios en las piscinas? No, pero oye lo grave de la situación. Lo grave de todo esto es que estamos hablando del uso de la función pública, del poder público, para servir de espionaje a la sociedad dominicana, que lo podría hacer sin un organismo de seguridad y para protegernos a todos. Aunque para agarrar mi teléfono y pincharlo, que ya no se pincha, pues se decía pinche porque eran alambres. Ahora los teléfonos los toman del aire, necesitan una firma de un juez. Necesitan que un juez lo autorice. Eso no lo hacen, perfecto. ¿Usaba Jean Alain los servicios de Jochi Gómez cuando dijo doña Miriam que le estaban investigando los teléfonos? Lo más probable que sí, porque Jean Alain es íntimo de Danilo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Porque el Estado Dominicano hace eso. Tú ves que Hugo Vera lo que es un daño colateral de toda una trama mucho más grande. Ya el exministro de las Fuerzas Armadas o Defensa fue interrogado 2 veces. ¿Qué significa tener a Paulino Sen? Pero él va y vuelve, no lo dejan. No, no tienen que dejarlo porque no es Paulino Sen. ¿Quién es? Y ellos se llenan la boca de decirlo, el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. El presidente. De la República. Sí. Entonces, ¿a quién tiene que llamar es a otra persona? No a Paulino Sen. Pero dijo Hipólito Mejía, los presidentes no se meten presos. Ah, ¿ves? Pero no mete presos, sino simplemente saber por qué. A mí me interesaría saber por qué le dieron por qué permitieron que trajeran equipos sofisticados a nombre del gobierno dominicano. Para que opere. Para que opere una red de información controlada por un civil. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es el tema ahí que hay? ¿Por qué los abrazos de Danilo con Hipólito? No lo entiendo. ¿Ves cómo yo estoy sacando prácticamente a Abinader del tema? Porque yo creo que el mismo Luis Abinader debe estar sorprendido con las cosas que han pasado a sus espaldas. Mira, digo yo. Si Jochi tenía tanta información y había un maridaje con el danilismo, ¿por qué le meten preso a los hermanos de Danilo, a los generales, a Donald Guerrero, a Gonzalo, a José Ramón Peralta? Jochi, y lo que ahorita hablábamos al inicio del poder de la información, no pudo ser una herramienta para disuadir, o es que el Ministerio Público Independiente y el gobierno de Luis Abinader con eso no lo paraba nadie. No, porque son 2 temas diferentes. Luis Abinader no es Hipólito Mejía. Jochi no es Luis Abinader. Entonces tú estás diciendo... Jochi, yo estoy seguro, no trabajaba para Luis Abinader. Trabajaba para los que lo contrataron en un principio y quien siguió el proyecto. Porque lo que parece ser, y fíjate cuando Jochi habla, después de la traída de Pompeo... Perdóname, Luis Abinader subió limpiecito, no se podía chantajear, porque quizá le podía tener algo al mismo Luis Abinader, Jochi. No lo sé, eso sabrán ellos, yo no mando información de ese tipo, pero lo mío, lo que yo creo como analista, como digo yo, lo que soy es comentarista de televisión ahora, eso es lo que yo hago. Muy bien. Yo no tengo ningún tema de partido político ni compromiso con nadie. Se le da una estocada al PPH, se le da una estocada al ala de Hipólito, ahora que dicen que 24-28 no te necesito como te necesité 20-24.
Primero, el tema de por qué tantos presos del gobierno anterior, porque ese era un tema principalmente político. De campaña. De campaña, no manejado directamente por este grupo, y tampoco tengo duda de que hubo una alianza del grupo de Danilo con el gobierno para pasar la reelección. No tengo duda de eso tampoco, y estuve ahí dentro, yo lo vi cómo era el tema. Y lo segundo es que sí, creo que está disminuyendo el poder de Hipólito Mejía. ¿Cómo le afecta ¿Cómo le afecta a Carolina para el 28 eso? Yo no creo que Carolina sea un proyecto serio. Carolina Mejía no tiene el nivel político para ser candidata a la presidencia. Pero tú eres machista, ¿por qué mujer? ¿Tú lo dices? No, para nada. No, porque la veo en su accionar. No creo que ella sea un proyecto serio. Yo creo que en el PRM hay quizás 2 o 3 proyectos serios. Hay muchos proyectos ahí que son de nómina pública. He vivido eso mucho tiempo. Entonces, en el caso de Hipólito, que representaba la mitad, decían que el PRM tenía 2 dueños, Hipólito y Abinader. Entonces, Carolina como heredera de ese, bueno, ella tiene también sus luces, pero es la hija de Hipólito. Eso no representa nada para tú decir que no es un proyecto serio. Bueno, en el cuatrenio pasado, eso pasó en el primer gobierno de Danilo, eso mismo. En el cuatrenio pasado, Hipólito tenía un espacio de poder enorme que se llama el Ministerio de Defensa. Eso está en todas partes del país. Hay guardia en todas partes. Maneja toda la frontera, maneja la zona turística, maneja todo, maneja los mares, maneja el cielo, maneja todo. Ser ministro de Defensa en este país es lo segundo después de ser presidente de la República. Ya no. Ya Díaz Morfa está retirado, está en su casa o en algún otro lado, pero ya no es el que maneja las Fuerzas Armadas. Entonces Hipólito comenzó perdiendo cuando firmaron el decreto donde que quitaron a Carlos. Cuando quitan a Carlos, pues Hipólito ahí mismo pierde. Y al perder, también pierde su protegida, que es su hija. Esa es la realidad. ¿Y qué más tiene Hipólito? ¿Solo tenía eso? No, Hipólito tenía varios cargos, pero ese era el principal y se arropa todo. Y se arropa todo. Y hay algo que arrope más que el Ministerio de Defensa. Entonces, el de Carolina no es un proyecto serio. ¿Y para mí, ¿y el de para David mí, Collado? para el de David mí, Collado, ese es un proyecto serio. Sí. Está prohijado por una de las familias más ricas del país, probablemente la más rica del país con mayor influencia. Y ya tiene, ¿cuánto? 10 años bregando con eso. Cuando usted piensa PRM, piensa David Collado. Creo yo que también la vicepresidenta será una precandidata, prohijada o apoyada por Abinader probablemente, y por grupos económicos de Santiago. Creo que San Lobatón, que es lo que más se parece a Abinader, pues podría ser un proyecto, y yo creo que mi cuenta terminó ahí. ¿Y Wellington Arnaud? No, esos son candidatos de... Yo no lo conozco. Pero ese, yo lo conozco. Yo tengo 40 años trabajando política y no sé quién es. Pero ese aspiró con Abinader. De todo lo que hemos mencionado, el único que le hizo cuando Hipólito fue... me faltó Guido. Guido que saca un 5%. ¿No es un proyecto serio? Sí, Guido puede ser candidato, claro que sí. Guido se va a tirar, olvídate de eso. Él no se va a quedar en Indotel, estará un par de años ahí y después agarrará y se tirará a la calle, porque ese es político de nacimiento. ¿Y el Tony Peñaguaba? No, hombre, no, esos son chistes. Porque como tú me estás hablando que Tony Peñaguaba va a ser candidato. ¿Pero a qué? Por favor, ahí hay candidatos. El hijo de Peña Gómez, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Le ganamos todas las elecciones nosotros a Peña Gómez? ¿Todo? ¿No lo dejamos llegar? ¿Cuál es el problema? ¿Y tú estás orgulloso de eso? Totalmente orgulloso. Iba a ser un desastre como presidente. Buena gente, excelente expositor, un líder de masa, pero un pésimo presidente. Si no, ¿tú crees? Yo no me acuerdo de cuando él fue alcalde de la capital. Un desastre la capital. Porque Peña Gómez no era un administrador. Y Luis Abinader, como presidente, no, esto no es una proyección porque ya ha sido presidente 4 años. ¿Cómo lo califica? El primer periodo, los primeros 4 años de luna de miel, el segundo periodo, como todos los segundos periodos, un infierno. Él va a probar ahora, en este periodo, y ya lo está probando, lo que es ser presidente de la República en un país tan complicado como este. Ya la luna de miel se terminó. Creo que desde el punto de vista de imagen terminó bastante bien, aunque hay mucho descreimiento en los políticos en la República Dominicana. La prueba de eso, menos del 50% votó para la presidencia, y terminará
yo creo que él cumplirá su papel, terminará mucho más viejo, las canas ahora se le multiplicarán, porque el país tiene muchos problemas y él cumplió su papel y su sueño de llegar a donde no llegó su papá, que aspiró muchísimas veces a la presidencia de la República, nunca fue un candidato serio, como digo yo, a ganar la presidencia y culminará dentro de 4 años. Yo espero que bien, para bien de todos nosotros. Ya que hablamos del PRM, hablemos del PLD. Francisco Javier García puede recuperar algo del PLD. Danilo seguirá siendo el presidente vitalicio del PLD. Juan Ariel Jiménez podría ser. Para que me dé un paseíto breve por el PLD. ¿Qué le auguras en el futuro próximo al PLD? Ese partido falleció. Ese partido está muerto. Pero Lázaro resucitó, ¿no podría resucitar? Muy difícil. Muy difícil. El PLD como insignia, como color, la estrella amarilla se apagó y el color, la enseña, es odiada por la mayor parte de la clase media de este país. La clase media no lo quiere. Y el motor de la opinión pública de cualquier país es la clase media. Entonces, creo que en el país lo que se avecina es la construcción de proyectos al margen de los partidos políticos. La fuerza del pueblo. Leonel puede conectar con un electorado todavía más joven en el 28, o podría ser Omar, está listo Omar para lanzarse. ¿Qué tú ves para el 28 del lado de la fuerza del pueblo? En el 28 yo lo que veo es un candidato de audiencia, no un candidato de color. ¿Qué es un candidato de audiencia? Un candidato que se imponga con un discurso atractivo, sobre todo para la mayoría del electorado que tendrá menos de 40 años. El electorado de 45 años hacia abajo, la mayoría son millennials o la generación X, esos son los que van a dominar el país. ¿Omar puede conquistar ese electorado? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay dos figuras jóvenes que son las que sobresalen, que son Omar Fernández y Juan Ariel Jiménez. Cuando Juan Ariel Jiménez habla, el país le hace caso. Todo el mundo va a ver qué dijo Juan Ariel. Y no lo pintan ya de morado. Y está haciendo un ingreso a la política de un modo inteligente. Omar Fernández ha demostrado que tiene madera de político. Es más, yo pienso a veces que Omar es el proyecto de Leonel, porque Leonel es muy resistido por la gente joven. Hay mucha resistencia a su figura por la gente joven. Omar es un candidato totalmente nuevo, nadie lo puede señalar por nada y tiene una magia. Juan Ariel tiene el aval de ser uno de los cerebros más brillantes del país. Es una persona sumamente inteligente, demostrado. O sea, no tenemos que demostrarlo aquí, porque Harvard es la universidad número 1 del mundo y ser profesor ahí no es porque nadie te ponga, sino porque te lo ganas. Te voy a poner dos escenarios. Imaginemos a cualquiera de los jóvenes o casi jóvenes del PRM, David Collado, Wellington Yayo, Carolina, por decir, ¿verdad? Que no son de la otra generación. Vamos a elegir a David, así como cosas de lo que más marcan, como tú dices. Según tú, el proyecto serio, David. David, Omar y Juan Ariel, escenario 1. Escenario 2, Leonel, Francisco Javier y Raquel Peña. El escenario de David, Juan Ariel y Omar es el más probable. Uno de ellos podría ser el presidente de la República en el año 2028. Sin experiencia de haber sido candidato nunca. Leonel nunca fue ni siquiera regidor. Cuando llegó a la presidencia no había sido ni regidor, nada. Lo pusieron 2 veces candidato a diputado y se la quitaron. Entonces, eso de experiencia son tonterías. Gabriel Boric, que hoy en día es uno de los presidentes más valorados, mejor valorados en Sudamérica, llegó a la presidencia con 35 años. Y Chile es un país mucho más complicado que este. Entonces, Juan Ariel, Omar, David Collado, para mí son los 3 que probablemente compitan en las elecciones del año 2028. ¿Y quién gana para ti? No lo sé. No lo sé, quizá una combinación de 2. Porque como no tienen ningún tipo de contradicción profunda, porque hay 3 generaciones diferentes de políticos. Tenemos los políticos de la confrontación, que son aquellos que se formaron entre los años 60, 70, principios de los 80, donde las campañas aquí se hacían a tiros limpios en la calle, donde usted no podía entrar a un barrio porque era de PRDista o reformista y le entraban a pedradas y eso terminó. La mayor parte de esa gente está retirada o se murió.
Leonel todavía es parte de esa generación de confrontación, Danilo también. Yo entré al final, en el rabito de esa generación. O sea, un grupo de nosotros ya les llegó el momento de servir simplemente o a comentar, que es mi caso, o a servir de asesores de ellos. Después viene la otra generación posterior a esa, que es una generación ya donde está Abinader, que no vivió esa época. Es la época en la cual la gente, todos los políticos más o menos, se comunican, aunque hay muchos resquemores. Por eso Abel va donde Abinader. Ese es el final. No, porque se vendió, porque le pagaron para eso. ¿Cómo? Claro, ese otro programa. Se vendió. Ese otro programa, claro. ¿Tú tienes algo personal con Abel? No, para nada. ¿De ese otro programa? No, yo no tengo nada personal con nadie. Te pusiste a decir que fue de que a un concurso de No, modelaje. hablamos de eso en otro programa. Hablamos de eso en otro programa, pero eso también tiene su aclaración. Entonces, por eso Leonel no va a hablar con Entonces, Abinader. ¿qué ocurre? Y Abel va. Entonces, ¿qué ocurre? Esos vienen de los viejos. Esos vienen de los viejos. Leonel, Danilo, ¿estuvieron con quién? Con Juan Bosch. Abinader, Ramón Alburquerque, los figuras históricas, eso del Milagro Ortiz, ¿son con quién estuvieron? Con Peña. Con Peña, estaban ahí. Otros estuvimos con Balaguer, ¿verdad? Eso trae muchas veces un cisma personal. Es decir, este siempre fue adversario mío, este me cae mal. ¿Y estos muchachos por qué no tienen Ahora contradicción? no tienen contradicción. ¿Por ¿Ves? qué? ¿Ves que ese razonamiento es lógico? No tienen contradicción porque crecieron en el país de la democracia. Crecieron en el país donde los partidos ya no es lo más importante. Se construyeron ellos mismos, la mayoría. Tienen el internet, Wikipedia, Google. Señores, yo quiero darle Es un otra aplauso generación. a Humberto. Nosotros estamos deleitándonos con esta clase. Y a mí me encanta oír Es otra generación. muchas cosas de las que tú estás diciendo y que la gente puede interpretarlas, que estamos en un cambio de ciclo. Totalmente. Estamos en un Es cambio otra de ciclo. generación. Entonces, esa generación yo no puedo accesar. ¿Por qué? Porque mi hijo fue compañero de Omar en la universidad. Le toca a mi hijo ahora, no a mí. Ojalá y lo entiendan algunos, por favor. No a mí, o sea, le toca a ellos. Humberto, tengo que despedir el programa. Vamos a hacer otro programa después de política. Me gustó. Eso fue una colita ahí, un bonus track que dimos. Para cerrar el tema, espionaje. ¿Qué buscaba Jochi Gómez queriendo tener acceso a la red de semáforos, videovigilancia, el tema de la frontera, como introdujo el programa? Al final, hablamos de una mezcla de estos dos canchanchanes políticos, Hipólito, Danilo, según tus, ¿verdad?, las cosas que tú proyectas, pero al final, como en el gobierno de Guillermo Gómez, que él dice siempre mi gobierno, le meten 18 meses de prisión a su hijo. ¿Qué buscaba? Información nada más. Porque ¿Pero más? No, es que la información tiene dos componentes que se derivan de la información. La información, hay una frase famosa que dice information es power, ¿verdad? Poder. Tiene poder. Poder es que tú puedes hacer cosas sobre los demás y los demás ni siquiera defenderse. Ese es el poder. Y lo segundo que deja la información es dinero. ¿O de dónde tú crees que sale una fortuna de 250 millones de pesos que dice el Ministerio Público que encontró en la casa de Jochi Gómez solamente en relojes? ¿Dónde tú crees ¿Cuánto? que sale? 250 millones de pesos. No, tú estás medio equivocado. No, imposible. ¿Será? Imposible, porque él tiene un Richard Mille que es exclusivo, que vale $2.200.000. Él tiene 4 Richard. Yo vi la caja. Richard Mille es el reloj más caro del mundo. Yo ni reloj tengo. No baja un Richard Mille de $300.000. Por eso el para que lo Ministerio sepas. Público hace tanta Pero eso bulla. salió fotografiado. Digo, esto no puede ser. Los Mira, multimillonarios yo vi no tienen eso. Mira, yo vi esos relojes y ni caso le hice. No, yo sí. Pues yo no sabía que eso costaba No. tanto. A ti no te gusta la Fórmula 1, ¿verdad que no? Yo no sé. Si tú ves Ferrari, no sé cuando de ves eso. Ferrari, tú encuentras en el Ferrari en Fórmula 1, este fin de semana que viene van a correr y tú verás que dice Richard Mille. Eso no es una leche ni una camiseta, esos son relojes. Entonces, una Relojes cosa, exclusivos. Humberto, yo aruñando para levantar esta plataforma aquí, y entonces en un reloj puede
Y En un entonces, solo reloj hay entonces te publican que un anuncito que de te dan un 50.000 pesos. anuncito. Entonces, en un reloj se pueden comprar 10 canales. Pero claro 10 que sí. locales de esto, en un reloj. en un reloj. En un reloj. Dios mío, tenemos que despedir a Humberto Salazar. Gracias, deliciosa conversación. Al contrario. Vamos a proyectar un segundo encuentro para hablar de esos escenarios y de eso que dice Humberto. Ese análisis me encantó. Hablar de los 3 tipos de liderazgo que hemos tenido, desde el que representa a Leonel Fernández, el que representa a Luis Abinader y el que representa Omar, David, Carolina, Yayo, Wellington ahora. En una segunda entrega, conversando con el doctor Humberto Salazar. Cuando tú quieras. Gracias. Hace mucho que no te veía, ha sido un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Aprendí mucho hoy, ¿eh? Y yo también. Pero mucho. ¿Eh? Pam, 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 y las piezas cayeron. Can, 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 can. ¿Viste? Nombraron a Onofre. Como un ajedrez. Y ahí cayó todo. Ahí cayó todo. Muy bien.